Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque en tu fidelidad, Señor, bendito Rey, Señor, no hemos sido, Señor, cortados, no hemos sido destruidos, Rey Santo, Señor. En tu paciencia, Señor, bendito Dios, esperando que todo hombre proceda al arrepentimiento, Señor. Señor, gracias te damos, Rey. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor, Señor, bendito Dios, Señor, aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por tanto amor, Señor. Por eso es que Juan dice, Dios es amor, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese amor para con nosotros, Señor, para con tu creación, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Te colocamos delante de ti tu palabra, Señor, para que seas tú ministrándonos, Rey Santo, por medio de tu palabra, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu caminemos en la obediencia para que nuestras almas sean purificadas, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros, Señor, para que nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, alcancemos todas esas promesas, Señor, que tú has dado a tu iglesia, Señor, bendito Rey, Señor. Oh sí, Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Y Señor, Yahvé, te pedimos que nos edifiques, Señor, porque si tú no nos edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Así como dice tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra, penetra, Señor, bendito Dios, separa el alma del espíritu, los tuétanos y las coyunturas, Rey, y discierne los pensamientos que hay en nuestro corazón, Señor. Obra, Señor, con esta palabra, Señor, en nuestras vidas, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos, sean bendecidos por medio de la palabra de Dios. El deseo nuestro es que sean bendecidos por el Señor, sus vidas, en que caminen en el Señor y que sean valientes y esforzados para toda la adversidad que se presenta, así como también todo aquello que el Señor te ha hablado y lo estás viviendo y lo estás cumpliendo. Seas bendecido en el nombre de Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana, tu familia. Sean bendecidos, Señor, los lugares de trabajo y que sean prosperados con ese testimonio nuestro, Señor. Así como José, Señor, que estuvo en la casa de Potifar, Señor, bendito Rey, Señor, y fue prosperada esa casa, Señor. Estuvo en la cárcel y también fue prosperado, Señor, bendito Dios, Señor. Egipto, cómo fue prosperado, Señor, con la presencia de un varón temeroso de Dios y caminando en la voluntad y en el propósito de Dios. Señor, gracias. Mis hermanos, hoy tenemos la escuela doctrinal y estamos mirando la doctrina del reino. Y esto tiene que ver con los principios eternos de Dios. Esos principios eternos de Dios son inconmovibles,
esos principios eternos de Dios, Él camina en ellos y así lo hace. Y podemos decir que entonces, de acuerdo a esos principios eternos de Dios, tenemos también la doctrina del reino. De esos principios se produce lo que es la doctrina del reino. Es solamente que nosotros podamos entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir en aquellos principios que Él maneja con respecto a nosotros, a la creación, con respecto a todo lo que Él ha determinado. Y pues hoy miramos acerca de lo que el Señor nos dice en Hebreos 11, versículo 3, nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ayer veíamos esta palabra y el Señor me mostraba que esto era un principio eterno de Dios. Y pues como estábamos viendo al invisible, caminando, viendo al invisible, pues quise trabajar también este principio eterno de Dios, y tiene que ver con lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, ¿sí? De lo que no se veía. O sea, el universo fue hecho, ¿sí?, de lo que no se veía. Y asimismo opera para todo aquello que nosotros podamos ver en las personas, más aún en las personas. Y aún el Señor habla acerca de los ángeles también. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos son creaciones de Dios, donde se les dio la libre voluntad de decidir, o sea, libre albedrío, como dicen la gente. Pero realmente es la libre voluntad, la libre determinación de lo que tú quieres. Pero igualmente en esa libre voluntad siempre van influenciadas cosas donde nos hacen tomar decisiones buenas o malas. Bueno, entonces aquí nos dice en el versículo 3, dice: por la fe entendemos. Óigalo bien, y esta es la palabra importante aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y queriendo decir que entonces habrían dos formas de creer. El mundo cree en dos formas, ¿sí? De lo que es el origen del universo. Y está la teoría creacionista. Pues digo yo teoría, pero para nosotros es verdad, ¿sí? Porque dice aquí: por la fe entendemos. O sea, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes en nuestro Padre Celestial, creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y entonces está también la teoría de la evolución, que Carlos Darwin y todo eso dicen que el Big Bang y todo ello, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que por la fe creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Y si nosotros lo miramos en esta forma, quiero ir por partes, porque dice aquí: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces eso también tiene que ver así en Génesis, en la creación. Cuando Dios hizo la creación, nosotros miramos en Génesis 1, nos habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, por la fe nosotros creemos que esta palabra es verdad, porque mucha gente podría creer en Dios, pero otras creer en la teoría de la evolución y no creer en Dios, ¿sí? Y que esto se hizo de una forma, pero no sé cómo, porque es muy difícil poder
crear en esa forma de perfección que se ha hecho el universo. Sin embargo, entonces nosotros creemos que Dios hizo los cielos y la tierra, y que la tierra en un momento dado, dice aquí en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Queriendo decir que aquí hubo algo, ¿sí? Así como en el diluvio, que y se hizo un diluvio, y entonces el Señor esperó que bajaran las aguas y todo eso para que el hombre volviera a pisar tierra firme. Entonces aquí estaba desordenada la tierra, y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que podemos decir que las tinieblas cayeron. O sea, todo lo que es este ángel Luzbel que cayó, y todo la tercera parte de los ángeles en sus estirpes cayeron. Entonces aquí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, queriendo decir que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, aquí nos muestra una situación donde se desordenaron las cosas, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí nosotros miramos cómo Dios empieza una separación de la luz y de las tinieblas, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces podemos decir, cuando el Señor nos habla que nosotros andamos de día y hagamos las obras de la luz, nos está hablando de esto, de caminar en el reino de la luz, y que nosotros no somos de la noche, como aquellos que andan en la noche y se emborrachan y tal cosa y tal otra, dice el Señor en su palabra. Entonces vemos que las tinieblas las llamó noche, ¿sí? Y entonces dice aquí que esto fue la tarde del primer día. Aquí no dice, Dios no está diciendo aquí que era bueno y en gran manera, ¿sí? Le prestemos atención a esto. Y entonces cuando el Señor también separa las aguas en la expansión, mire que todavía no hay cielo, perdón, no hay sol, ni luna, ni estrellas, pero ya hizo la luz y las tinieblas. O sea, hizo la luz y separó la luz de las tinieblas cayeron, ¿sí? Pero la luz, el Señor sí la dijo, hágase la luz, o sea, el reino. Y entonces dice, Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y sepárese en las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, y aquí vemos, hermanos, que va a ser la tarde y del segundo día, y tampoco dice el Señor que vio Dios que era bueno. O sea, en estos dos aspectos estaba haciendo una organización, estaba haciendo un orden de lo que había pasado, estado en desorden. Cuando dice para allá el tercer día, entonces dijo Dios también, júntense en las aguas que estén abajo de los cielos, ¿sí? Y dice aquí, en el lugar, y descúbranse en lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí ya empieza en la creación el Señor a decir, y vio Dios que era bueno. Y entonces lo vamos viendo para el tercer día, cuando hace los árboles y todo eso, y vio Dios que era bueno, en el versículo 12. Y vemos en el versículo 18 también
que ya hizo las lumbreras, ¿sí? Para que enseñorearan en el día y en la noche, ¿sí? Y vio Dios que era bueno. Entonces, ya es el cuarto día. Entonces vemos que todo esto el Señor lo va creando, y para el quinto día también hace la parte que las aguas produzcan seres marinos. Y el quinto día, este es el quinto día, y vio Dios que era bueno. Y dice también acerca de los seres vivientes en la tierra, ¿sí? Y vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces ya después dice, hagamos al hombre, y que todo esto que está, dice aquí, me parece bien importante esta parte, en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces en el tiempo de la creación vemos que cuando Él está organizando las cosas que quedaron en desorden, entonces no dice que era bueno, ¿sí? Y vio Dios que era bueno, no. Él, en la creación, que el Señor está haciendo todo para que el hombre enseñoree sobre todo lo de la creación. Dice en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en la tierra. Y miren, mi hermano, que todo esto de la creación, todo esto está en el corazón del Señor. Y había un deseo, y había felicidad en Él, ¿sí? Había gozo en Él de la creación que estaba haciendo. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Y aquí es donde le da la autoridad, ¿sí? Para que el hombre aproveche correctamente y administre todo lo que Dios le colocaba en las manos. Y dice, sojuzgadla y enseñoread. Entonces vemos que el Señor aquí está dando una autoridad, ¿sí? Está dando para que el hombre tome el gobierno. Enseñorear tiene que ver con dirigir, dominar, ¿sí? Tiene que ver con marchar, dominio. Y el sojuzgar tiene que ver con conquistar, sujetar, poder, gloria, gobierno. Entonces, esto es lo que el Señor le da al hombre, ¿sí? Y nosotros miramos entonces cómo el Señor, en su amor, en su bondad y todo lo que quería con el hombre, fue frustrado, ¿sí? Porque el hombre cayó, ¿sí? Y le entregó todo al maligno, le entregó el derecho para sojuzgar, para gobernar sobre la tierra. Al obedecerle al maligno, entonces quedó bajo el maligno, bajo la autoridad. Y el Señor dice aquí en Génesis 6:5, dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces vemos que todo eso que el Señor estaba haciendo, que estaba en su corazón, y déjeme decirle, hacerle un paréntesis, hermano, que al Señor no lo cogió por sorpresa, ¿sí? No lo cogió por sorpresa de que el hombre hubiera caído, no, porque aún el apóstol Pedro nos habla de que el sacrificio de Cristo Jesús estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros podemos ver que todo esto lo tenía el Señor planeado, ¿sí? Dice aquí en la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1,
Dice en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el versículo 20 mira cómo lo dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces podemos ver que este sacrificio estaba determinado. El hombre, o sea, el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, y Él va a tratar de que nosotros no caigamos en esas situaciones de las que cayó Adán y Eva. Pero igualmente, hermano, esa es la libre voluntad, ¿sí? Pero me llama la atención es de que el Señor dice que vio la maldad del hombre y que era mucha, y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces, esta es la plataforma en la cual trabajó el maligno, hermanos, y en descomponer la raza humana, en descomponer al hombre y a la mujer, descomponerlos. Y yo pienso, hermanos, déjeme decirle ese pensamiento mío acerca de esa teoría evolucionista. Yo creo que más bien es una teoría involucionista. Para mí no es una evolución del hombre que de los animales de estos monos vino y se desarrolló y se manifestó el hombre. Para mí, yo tengo muy presente la teoría creacionista y no evolucionista. Y veo más bien que es una involución, porque nosotros vemos en la forma que trabaja el maligno en degradar al hombre de una forma tan tremenda, porque pues como está bajo las tinieblas, y aquellos hombres que se dejan llevar por todas las situaciones, los vicios, el degeneramiento, ¿sí? Digámosle, aún nosotros vemos hombres que comen de la basura, hermanos. Hombres que mantienen todo el tiempo tirado en el suelo, hermano, y no parecen seres humanos, ¿sí? Entonces, veo más es la involución, veo más bien es la degradación del hombre, de lo que Dios dijo que era a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, el maligno trae esa situación, ese odio sobre la creación de Dios, de la creación del hombre, que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Trae todo eso y da fuerte, nos da duro al hombre, da fuerte para que pierdan esa imagen y para que pierdan esa semejanza. Y entonces por eso es que dice que vio Dios la maldad del hombre, ¿sí? Que era mucha en la tierra, y todo designio de sus pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal, y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y esta es una de las razones, hermanos, por las cuales pienso yo más bien que no ha sido una evolución del hombre, como lo dice Carlos Darwin y otros, sino más bien una involución del hombre en todo lo que se desglosó el mal. Y entonces, si nosotros vemos Romanos capítulo 8, hermanos, mire, dice aquí en el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí está, hermanos. Entonces podemos ver que el hombre, bajo la cobertura de las tinieblas, bajo el poder de Satanás, ¿sí?, llega una esclavitud, hermanos. Y dice aquí el Señor en el versículo 21, dice el apóstol Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que no es que haya sido una evolución en la que el hombre fue y concluyó en un ser humano homo sapiens, ¿sí?, un hombre pensante. No, Homus erectus, un hombre, o sea, el animal caminando bien rígido, bien derecho, ¿sí? No. Aquí mismo el Señor nos dice que el hombre será libertado de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces esto es bien interesante porque el principio eterno de Dios nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros podemos ver estos hombres, y yo me pongo a ver todos esos cráneos que para sustentar una teoría, nosotros vemos eso y realmente, hermanos, esto, yo no sé, pues esto lo enseñan hasta en el colegio y pues yo trato de trabajar con los niños míos, a hablarles cuando tenemos esos temas de la creación, con esos temas de la tierra de tantos años y todo ello, a hablarles realmente estas cosas como las estoy manifestando ahora. Y tiene que ver, hermano, que por ejemplo, una raza de perros. O sea, nosotros vemos los perros, ¿no? El perro como tal, pero hay muchas razas y de muchas formas de los cráneos. A mí me da risa de esos perritos pequeños que son la carita toda negra, ñática. ¿Cómo es que se llaman esos perros? Pug. A mí me da risa esos perritos porque eso no se le ve nariz, no se le ve nada, sino todos ñatos. Y hay otros perros que tienen el hocico largo y todo eso. Entonces nosotros podríamos tener todos estos cráneos así juntos de todos estos perros y ponerlos en una forma tal que podríamos decir, mire la evolución del perro, ¿sí? Entonces eso mismo han hecho con estos cráneos y nos han atribuido que nosotros venimos del mico, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que nosotros no venimos del mico. Nosotros no procedemos del mico, ¿sí? Nosotros no procedemos de ellos, sino más bien es esta parte que nos dice el Señor, que hemos estado esclavos de la corrupción y vamos a ser libertados en la libertad. Gloria sea a los hijos de Dios. En este momento hemos sido libertados del yugo del maligno, pero nuestra libertad completa es cuando nuestro cuerpo sea transformado, ¿sí?, en un cuerpo celestial como el Señor Jesús, o si estamos muertos, entonces resucitar, y resucitar en la primera resurrección. Entonces, en Génesis vienen las situaciones que el Señor habla acerca de todo aquello que por la caída, entonces el hombre iba a pasar. Dice en Génesis 3, 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. O sea que decretó la muerte en el hombre, ¿sí? Porque el Señor le dijo, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Otras versiones dicen, morirás muriendo. O sea, murió espiritualmente y murió físicamente. Entonces, esto es parte de la misma corrupción, ¿sí?, que llegó por la caída. Entonces, cuando nosotros miramos que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía, entonces podemos ver que primeramente hubo un trabajo espiritual, ¿sí? Del maligno, ¿sí? De un ser espiritual, y trabajó en la mente y en el corazón de Eva, ¿sí? Y este trabajo hizo que Eva accediera al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, por eso, entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios nos habla el apóstol Pablo de algo bien precioso, y él dice que él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pero mire, hermanos, que hay una versión, estaba viéndola y me parecía muy preciosa esa versión, que nos lo enseña de otra forma diferente. Pero hermano, mire que el apóstol Pablo dice: ojalá me tolerarais un poco de locura. En el versículo 1 él dice: ojalá me tolerarais un poco de locura, y dice: sí, toleradme. Y en la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: me gustaría que fuesen participantes conmigo, incluso cuando digo tonterías. Sí, ténganme paciencia. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen con Cristo. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Pablo está hablándonos de eso, cómo cayó Eva y Adán, y cómo fueron llevados, y todo cayó, porque es que esto es bien tremendo, porque se decretó la muerte y aún lo sacaron del Edén. Y entonces en Job, a mí me llama la atención lo que dice Job en Job 4:18, dice: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. O sea, esto es bien tremendo, porque nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que toda la creación cayó. Toda la creación cayó, y dice que aún en los ángeles ve necedad, hermanos. Y esto es bien interesante, porque entonces nosotros debemos de pensar y nosotros debemos entender que en la creación tocó también, y vemos los ángeles cómo cayeron, ¿no? Y en otra versión nos dice: si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad. Esto es bien tremendo. El Señor no confía ni en sus ángeles. Y entonces en Job 25 nos dice también la palabra de Dios, nos dice en el versículo 5: he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Entonces esto es lo que ocurrió con la caída. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que el ser humano, en la ignorancia en que la raza humana cayó, ¿sí? En esa ignorancia hasta acusa a Dios, y puede decir: ¿en dónde está Dios? Pues, ¿en dónde está? Mire todo esto, mire esa gente, mire la pobreza, mire la ruina. Pero esto es el producto de la caída. El ser humano es ignorante, y
y por la ambición también ha sometido a la creación, a esta creación que fue perfecta y aún se ha desbastado. O sea, hermano, el corazón del hombre es tan tremendo que ambiciona tanto que no le importa al mismo hombre, no le importa la misma naturaleza. Nosotros vemos cómo acaban la naturaleza por extraer los recursos naturales, ¿sí? Y esos recursos naturales, eso se extingue y queda todo. Yo me pongo a ver ese hueco tan tremendo que hay en la tierra extrayendo diamantes. Y después de que se acabe todo eso, ¿qué pasa? Entonces, hermanos, debemos de entender que el mismo ser humano, por la misma ignorancia y por la misma ambición, hasta aún someten a otros hombres. Yo me pongo a mirar cómo es la situación, porque en esto opera algo espiritual en las personas, ¿sí? Porque se manifiesta en lo físico. Y, por ejemplo, de cómo explotan, hermano, porque es así, cómo explotan a los extranjeros, cómo explotan a los extranjeros que están aquí en Colombia, y a nuestros hermanos venezolanos, cómo los explotan, ¿sí? Cómo les pagan un salario de nada y ellos tienen que trabajar porque realmente necesitan, pero entonces ven la ocasión y es esa ambición, es todo esto que tienen en su corazón, que no ha sido limpiado, no ha sido redimido, hermano, y entonces desbastan todo, hermano, desbastan aún el Amazonas, cómo está siendo devastado, cómo está haciendo, hermano, la élite oscura, cómo está trabajando, o sea, en su maldad, y dirigidos por entidades espirituales de maldad para hacer daño al hombre. Con esto de la pandemia, hermano, lo tenemos claro. Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, las tinieblas y las mentes oscuras y dañadas y perversas, ¿sí?, crean microorganismos, crean microbios, crean bacterias, crean virus para aún erradicar la raza humana y bajarla al porcentaje que ellos quieren. Entonces, todo esto, hermano, es manifestado de lo que no se ve, o sea, de lo espiritual, y entonces manifiestan estos virus, manifiestan estas bacterias, manifiestan todo ello. Así como el Señor nos dice en Hebreos que por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Asimismo, en las mentes perversas, hermano, podemos observar de todo aquello que está manifestado y que se ve ahora en este tiempo, toda la maldad, la droga, hermano, toda una cantidad de muchachos, de jóvenes, hermanos. ¿Cómo es posible que por ejemplo, se le dé libertad para el consumo? Y se dice de la ley de la dosis diaria, ¿sí? Entonces, de la dosis personal. Entonces, todo esto es la maldad del hombre, pero todo esto opera desde una entidad espiritual oscura y es manifestado en estas leyes y es manifestado en todo lo que nosotros vemos de cómo el hombre se destruye a sí mismo. Y todo esto tiene que ver con lo que el Señor nos habla. En Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza nuestra. Y por eso, entonces debemos de guardarnos,
debemos de caminar en la palabra. La palabra de Dios, lo que Él nos ha hablado, es lo espiritual. Y cuando tú caminas en lo espiritual, entonces es manifestado en tu vida la verdad. Es manifestado toda una cantidad de bien para ti, ¿sí? Acuérdese, hermano, de Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones, ¿sí? O sea, a la obediencia. Y están las maldiciones a la desobediencia. Entonces, todo esto se va a manifestar. Si tú caminas en obediencia, se van a manifestar estas cosas, nos dice el Señor. Allí en Deuteronomio 28, es muy tremendo esto porque nomás son 14 versículos, ¿sí?, que hablan acerca de las bendiciones. Dice aquí: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Yahvé derrotará tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y así sigue hablando de las bendiciones. Y esto es primeramente, por eso les digo, hermanos, y este es el principio eterno de Dios, de que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si tú caminas en obediencia, se van a manifestar todas las cosas. Si tú caminas en desobediencia, mira lo que dice el Señor: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y así, hermano, sigue hablando. Entonces, de acuerdo en un caminar espiritual nuestro, así mismo se van a manifestar las cosas, mis hermanos. Entonces podemos ver, hermano, que de acuerdo a nuestro proceder con el Señor, y más aún, hermano, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando sabemos aquellas cosas que el Señor nos ha dado, cuando hemos participado del Espíritu de Dios, cuando nos han limpiado con la sangre preciosa de Dios, hermano, del Señor Jesucristo, pues, hermano, entonces con mayores veras, entonces tenemos esas bendiciones, ¿sí? Si caminamos atentamente en la palabra del Señor. Por eso entonces el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, dice, en el versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí están los cielos nuevos y la tierra nueva. Y entonces este cielo nuevo y esta tierra nueva se va a hacer de lo que no se ve. Y entonces nosotros debemos entonces caminar en lo que el Señor nos está diciendo, y que pueden preguntar, como les digo, hermanos, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué permite la miseria, la enfermedad, la muerte? ¿Sí? Pero entonces nosotros también tenemos que mirar es por qué suceden todas estas cosas. Y tiene que ver entonces
con aquello que el Señor habló. Entonces si nosotros miramos en Colosenses capítulo 1, vemos el versículo 13 y 14, nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos que sí hay una potestad de las tinieblas que lleva al ser humano, hermano, a tener unos pensamientos y unos actos que no agradan a Dios, como lo pudimos ver allí en Génesis, que el Señor decía en Génesis 6 que le dolía en su corazón, ¿sí? Y se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces en Colosenses nos está diciendo a nosotros el Señor que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Óigalo bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y aún si nosotros caminamos bajo la ley, entonces también nos libra del pecado y de la muerte. La palabra de Dios nos lo dice así, en esa forma. Ahí en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que el Señor hace, por lo que dice aquí en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces eso, como lo que decía en Génesis capítulo 1, el versículo 1, que dice: cuando hágase la luz, y la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. ¿Sí? Entonces vemos que en Colosenses nos está diciendo que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, en dónde estábamos y qué hacíamos bajo esa potestad de las tinieblas, porque es algo espiritual que trabajaba en nosotros. Y hermanos, esta es la parte importante, que nosotros tenemos entonces que trabajar en crucificar ese hombre viejo que estaba bajo la potestad de las tinieblas, para que no se manifieste ahora que somos hijos de Dios. Entonces ese es un trabajo el cual el Señor nos dice: niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, al trasladarnos al reino de su amado Hijo, entonces, como dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces debemos de entender que nosotros estábamos allí en esa potestad de las tinieblas, y que el Señor dice en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, queriendo decir que hay una influencia sobre nuestras vidas. Entonces ahí está el punto de nosotros, ¿sí? Está una influencia de las tinieblas, es algo espiritual que si nosotros nos dejamos influenciar de estos espíritus inmundos, ¿sí? Entonces va a manifestar el pecado en nuestra vida como hijos de Dios,
¿sí? Porque nos está diciendo que vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, y tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor a nosotros, para que estemos firmes, para que nosotros contrarrestemos toda la acechanza del diablo. Y entonces nos dice que tomemos toda esta armadura de Dios, entendiendo entonces que como fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, entonces debemos entender que sí hay algo espiritual que quiere afectar nuestra vida para que manifieste el pecado. O lo que el Señor nos dice, hagan todas estas cosas, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de la armadura de Dios para que estén firmes contra toda la acechanza del diablo. Entonces nos está diciendo, mire, mi hijo, preste atención, camina en obediencia, camina en santidad, camina en pureza y haga estas cosas. Discierna, vele, ore, entienda, para que no se deje influenciar por las tinieblas. Si usted hace eso, yo lo voy a guiar con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿a quién estás haciendo caso? ¿Sí? A nosotros nos liberaron del reino de las tinieblas y de esa potestad de las tinieblas, ese poder satánico. A nosotros nos libraron, ¿sí? Ahora estamos, ¿sí? Estamos con el Señor, y por eso les digo, Romanos capítulo 8 nos está hablando, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, dirigidos por ese hombre viejo, influenciado por ese hombre viejo, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, a la nueva creación. Entonces nos está diciendo, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues ¿qué se va a ver en nosotros? En nosotros se va a ver algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces ahí está el punto principal. ¿Quién está dirigiendo tu vida espiritualmente? ¿Sí? ¿Quién está dirigiendo tu vida espiritualmente? Porque asimismo se va a manifestar físicamente. Lo que se ve físicamente está influenciado por lo espiritual que no se ve. Entonces, nosotros podemos entender aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces, hermano, debemos entender que el Señor vino y participó de carne y sangre y destruyó, sí, óigalo bien, por medio de su muerte, el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y ahí lo juzgó en la cruz y lo derrotó y tomó el gobierno nuevamente y la autoridad que el Señor le había dado al hombre y que la había perdido allá en Edén. El Señor tomó toda esa autoridad y ese poder, hermano, ese gobierno, y por eso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, mi hermano, tienes que observar cuáles son tus manifestaciones, ¿sí? Cómo estás actuando, cómo estás trabajando. Entonces ahí puedes ver
¿Quién es el que está manifestándose en tu vida? ¿Quién es el que está tomando el dominio en tu vida? Si estás caminando en el pecado, si estás haciendo pecado, entonces déjame decirte que allí está una influencia del maligno en tu vida y tú puedes levantarte contra ello. El Señor aún le dijo a Caín que él se podía levantarse, él se podía enseñorear, ¿sí?, de aquellas cosas que le impedían que pudiera ofrendar correctamente. Entonces tú y yo, el Señor nos dice en Romanos 12, nos dice que nos presentemos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, nos dice la palabra de Dios, en el versículo 12, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, caminar en la obediencia del Señor, y así se va a manifestar. Porque mire lo que el apóstol Pablo está diciendo: y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, esto depende de nosotros, hermanos, que nosotros sepamos qué es lo que el Señor nos ha dado. Y por eso entonces el Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y esto se manifiesta, hermanos. Esto se manifiesta en la vida de uno: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero decirte, mi hermano, que una vez un familiar había sido accidentado de una forma que no daban ya, y le decían a la mamá del muchacho, le decían: vaya comprando el ataúd. Cuando a mí me llamaron que el familiar se había accidentado, yo me fui para la clínica, y yo sé que eso era el mismo Señor, porque no me pusieron oposición para nada, y llegué allá hasta ese lugar donde tienen las personas en coma o que ya o tienen los muertos. Yo no sé, pero yo vi muchas personas ahí tiradas en camillas y con la luz apagada. Y entonces pedí permiso para visitar, y entonces me colocaron todo lo que le colocan como una persona que va a entrar a cirugía. Y nomás iba a entrar a esa habitación, que ni tenía puerta. El Señor me dijo a mí: ¿te das cuenta lo importante que es andar en santidad? Y entonces, cuando me acerqué a donde estaba el familiar, el Señor me dio una palabra y me dijo que él no iba a morir y que iba a ser levantado. Y esto es parte de un sacerdocio, mi hermano. Esto es parte de un sacerdocio. Yo me puse a orar y el Señor me dijo eso: él no va a morir, él va a vivir y va a ser levantado. Y esa fue la palabra que yo le di a la mamá del muchacho. Y hermano, eso fue así. No daban un peso y decían: si ese muchacho vuelve en sí, si ese muchacho tal cosa, va a quedar loco, va a quedar así, tal cosa. Hermanos, le colocaron clavos en la clavícula, y al mes se los tuvieron que quitar porque ya estaba soldado todo eso. Algo así como al mes o los 2 meses, algo así. Pero era el Señor mismo. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos entender con quién estamos caminando y quién es el que nos está dirigiendo. Porque de esa forma, ¿sí?, de lo que se manifiesta en lo físico, porque fue palabra de Dios que el Señor habló
en el sacerdocio que se estaba haciendo. Y el Señor dio esa palabra y la transmití, y hermano, así fue. Entonces, esto es lo importante. El Señor nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que nos define a nosotros, hermanos. Esto es lo que define. Entonces, en lo que esté influenciando en nosotros, eso mismo vamos a manifestar. Este es el principio. Lo que se ve es hecho de lo que no se ve. ¿Quién te influencia? Pues así mismo se está manifestando en tu vida. Estás siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, así mismo se está manifestando en tu vida. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces podemos ver que las cosas que hay en nosotros, en nuestro corazón, las manifestamos. Y es importante entonces la limpieza del corazón, para que así nosotros manifestemos la obra de Dios en nosotros, en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces vemos que aquí el Señor nos corrobora, por decirlo así, este principio de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces aquí el Señor está diciendo que antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea que en la persona se va a manifestar esa altivez de espíritu, y entonces esa altivez de espíritu le va a producir la caída a esa persona. O aún también lo dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Primero se manifiesta la soberbia en la persona, lo espiritual, y entonces después viene el quebrantamiento en la persona. Entonces podemos observar, hermanos, que este proverbio nos enseña entonces de qué parte estamos. Si hay soberbia y si hay altivez de espíritu, pues va a haber quebrantamiento y va a haber caída en esa persona. En Proverbios capítulo 11, el versículo 14 nos dice: donde no hay dirección, óyelo bien, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud del consejo hay seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar? Muchas veces nosotros vemos espiritualmente las cosas que están sucediendo en la persona, y es porque el Espíritu Santo de Dios lo muestra. Pero como lo he dicho yo anteriormente, y lo vuelvo y lo repito, Dios no es chismoso. Cuando el Señor muestra estas cosas es para que la persona presente y preste atención a la corrección, al consejo que se le está dando. Dios no es chismoso, y por eso, hermanos, uno ve en el espíritu, uno ve las personas cómo están caminando espiritualmente, cómo es el proceder de ellos, qué es lo que sale de sus corazones, ¿sí? Como lo dice el proverbio, ¿sí? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces se van a manifestar esas cosas, esas palabras. Entonces uno puede entender y discernir: está pasando algo espiritual y ya se está manifestando en lo físico. Y aquí entonces nos dice el Señor: antes de la caída
es la altivez de espíritu. En Proverbios 11, entonces, como les digo, donde está la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Entonces muchas veces uno les habla a las personas, se le da el consejo, y entonces ahí está la parte, lo que es la influencia en la cual está pasando esa persona. Si esa influencia de parte de las tinieblas te sigue llevando hacia donde tú quieres, o a donde esas potestades o esos principados o esas huestes espirituales de maldad te quieren llevar. Y entonces hay que hacer un alto en el camino cuando se da el consejo. En Proverbios capítulo 17, versículo 19, nos dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces aquí nos estaba hablando también de lo espiritual. Mira, si tú estás abriendo demasiado la puerta hacia el enemigo, es porque va a venir ruina espiritual sobre tu vida, ¿sí? El que ama la disputa, ama la transgresión. Entonces aquí vemos que la manifestación física de la disputa, la manifestación física de abrir puertas, entonces es porque ama la transgresión, y es porque busca su ruina. Y vemos también en Proverbios versículo 11, 14, nos dice: donde hay dirección sabia, ¿sí? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud del consejero hay seguridad. Aquí está el punto. Entonces, si no tienes una dirección sabia, si no hay el consejo, ¿sí?, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor Jesucristo, de parte de los ministros, hermanos, entonces presta atención. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay dirección. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 15 nos dice: el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejo. Esto es precioso, hermanos, porque es la actitud espiritual de la persona, y el que oye el consejo es inteligente. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, como ya lo leímos anteriormente, en 2 Corintios, él dice que teme que con su astucia, como la serpiente, ¿sí?, engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados de la sinceridad de Cristo. Y entonces, importante, porque en Efesios 6:24 nos dice la palabra de Dios: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Óigalo bien, y después dice amén. ¿Sí? O sea, ese amor es manifestado, ¿sí?, por la gracia del Señor, es manifestado por lo que el Señor ha hecho en nosotros, y ese amor es inalterable, o sea, no se puede cambiar. Y Colosenses nos dice a nosotros en el capítulo 2, versículo 4, dice: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Óigalo bien. Entonces, las influencias de las personas que hablan con nosotros, eso nos puede hacer cambiar. Pero si nosotros estamos firmes, como lo decía el apóstol Pablo, con ese amor inalterable que podamos tener con el Señor, no nos van a hacer cambiar. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, el versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces debemos entender, hermanos, que
cuando nos están hablando o cuando nosotros estamos escuchando en las redes, ¿sí?, alguna predicación, debemos de tener mucho cuidado. Y el apóstol Pablo está diciendo, por eso dice que os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un esposo, o sea, con el Señor Jesucristo, y Él va a presentarnos como una virgen pura, santa, sin mancha y sin arrugas. Y entonces él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y nos dice en el versículo 18, nos dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchándose por su propia mente carnal. Entonces, hermanos, debemos de tener presente las cosas que, de acuerdo a esos espíritus de engaño que vienen ahora y que quieren engañar aún a los escogidos de Dios, debemos de estar muy presentes, muy entendidos de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 nos dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, porque es por fe. Así que te encargo ahora. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que se quedase allá en Efeso, y para que enseñara y para que corrigiera, estuviera vigilando las iglesias, hermano, de que se hablase una sana doctrina. Y esto es bien importante porque este tiempo, hermano, es un tiempo donde viene el engaño, y este engaño viene por medio de las redes, por medio de la televisión, quitándole, ¿sí? Óigalo bien, hermano, quitando la fe. Por ejemplo, nosotros vemos ese libro que hace mucho tiempo lo escribieron, y creo que son 5 tomos, El caballo de Troya. En ese caballo de Troya, el escritor, el autor de estos libros, y que el Señor lo reprenda y le dé arrepentimiento, se escribe acerca de que Cristo no resucitó, sino que se encontraron los huesos, ¿sí? En el lugar donde fue enterrado se encontraron los huesos y se hizo ADN y toda esa cuestión, y era del Señor Jesús. Entonces ahí muestran a la Iglesia Católica Romana cómo trabaja para impedir que salga eso a la luz. Pero es muy importante, hermano, que nuestra fe no sea movida, porque en estos tiempos van a estar trabajando y dándole fuertemente para que nosotros no creamos a la verdad sino a la mentira. Y en eso depende de cada uno de nosotros lo que nosotros estemos oyendo, mis hermanos, y no movernos de nuestra fe. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que es algo espiritual, hermanos, y que va a manifestar algo físico, y es la apostasía. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de lo que está sucediendo en estos tiempos, hermanos. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 9 nos dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven
a quienes la siguen. Óigalo bien, esto es muy tremendo, hermanos, en esta versión que lo estoy leyendo. Es la versión, la Nueva Traducción Viviente, y nos está diciendo que así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Entonces, hermano, tienes que entender qué es lo que estás oyendo. Y dice, y su fortaleza espiritual proviene, o sea, nuestra fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. O sea que para que seamos inconmovibles en lo que esas cosas extrañas, esas ideas nuevas nos quieren cautivar. Y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen, o sea, el judaísmo. Entonces, hermano, esto es interesante que tú lo tengas en cuenta, porque de acuerdo a lo que te esté cubriendo espiritualmente, así se va a manifestar en tu vida. Y como dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, que nos dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días, oígalo bien, el Espíritu Santo de Dios está diciendo allí, le dice al apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces, hermano, importante aún lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermano, creo que hemos entendido de que debemos observar, ¿sí? Debemos de observar nuestras vidas y cuál es la influencia, qué es lo que nos influencia a seguir caminando y qué es lo que estamos manifestando. Padre, te amo, gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Santo Espíritu de Dios, manifiéstales, Señor, a tus hijos, Señor. Manifiesta, Rey Santo, Señor, lo que está, Señor, gobernando sus vidas, Rey. Si eres tú, Señor, el que gobierna sus vidas, Señor, o es las tinieblas que están gobernando sus vidas siendo hijos de Dios, Rey. Y Rey, muéstrales para que procedan al arrepentimiento, Señor, y empiecen ese caminar y esa dirección contigo, Santo Espíritu de Dios. Porque las cosas visibles en nosotros y el eterno poder de Dios se manifiesta por la dirección del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.